vamos a ver qué es la función inversa o recíproca. Tenemos aquí una función f de x y debajo hemos escrito f-1 de x. Esto es la notación de la función inversa o recíproca de f de x. Pero cuidado, aunque aquí arriba tenga un -1, esto no es igual a 1 partido f de x. Por eso hay profesores a los que no les gusta el término inversa y solamente utilizan el de recíproca, aunque los dos son correctos. ¿Qué hace la función f? Tenemos aquí un conjunto y otro conjunto, dos conjuntos. Pues resulta que f va a coger elementos del primer conjunto y va a hacer que le corresponda un elemento del segundo conjunto. O sea que f asocia uno del primero con uno del segundo. Va hacia allá, f de x. Entonces, f de a, ¿a quién será igual? La imagen de a es b. F de c, ¿a quién es igual? La imagen de c es d. Pues, ¿qué hace la recíproca? La recíproca, en vez de ir del primero al segundo, coge cosas del segundo y les asocia algo del primero. Pongo aquí la recíproca y ¿qué va a suceder? Que si f de a es igual a b, va a resultar que f-1 de b es igual a a. Y f-1 de d será igual a c. Así que f-1 va al contrario. Si os fijáis, el dominio de f-1, como f-1 toma valores de aquí, coincide con el recorrido o conjunto imagen de f. ¿Veis? F empieza aquí y termina aquí, y f-1 al contrario, empieza aquí y termina aquí. Pues muy importante, ¿qué van a cumplir siempre f de x y su recíproca? Pues que f-1 compuesto f de x me tendrá que dar siempre x. Y si lo pongo al contrario, si pongo f compuesto f-1 de x, pues también me va a dar x. Esto se tiene que cumplir siempre. O sea que cuando un profesor me diga, haya la recíproca y comprueba que efectivamente es la recíproca, tendré que realizar esto o esto y ver que da x. Si no da x, quiere decir que me he equivocado al hacer la recíproca. Gráficamente, pues también cumplirán una condición que la veremos mejor cuando representemos las gráficas. Pues vamos a hacer un ejemplo. F de x igual a x más 4. Esto sería lo mismo que poner igual a x más 4. Primer paso, ¿qué tengo que hacer para hallar la recíproca de esta? Pues intercambiar las x y las y. Donde hay una y, pongo una x. Igual a, donde hay una x, pongo una y. Segundo paso, pues simplemente tengo que despejar la y. La dejo a la derecha, la x no la muevo y el más 4 al pasar al otro lado, menos 4. Pues esto de aquí sería la recíproca de f de x, x menos 4. Vamos a ver que efectivamente se cumple esto. Vamos a hacer, por ejemplo, el de arriba, que sería meter f-1 dentro de f. Esto sería igual a f de ¿quién? De f-1 de x. Y esto sería igual a f de ¿quién es f-1 de x? Quito esto. f-1 de x es x menos 4. Por lo tanto, tengo que meter el x menos 4 dentro de ¿quién? De f. Pues donde hay una x lo sustituyo por x menos 4. Esta x lo cambio por x menos 4. Pero detrás que tengo un más 4. Menos 4 y más 4 se van. ¿Y qué me queda? X. Pues vemos que esto se ha cumplido. Por lo tanto, hemos hecho bien la inversa. ¿Y qué va a pasar gráficamente? Pues vamos a representarla y voy a explicar la condición. F de x será igual a x más 4 y su recíproca era igual a x menos 4. Vamos a representar ambas funciones para que podamos ver la condición de la que estaba hablando. La primera recta que voy a representar va a ser x más 4. Es una recta, ¿por qué? Porque es un polinomio de grado 1. Sería esta recta que está en rojo y vamos a poner aquí al lado la función.
Ahora voy a representar x menos 4, que va a ser otra recta. Pues x menos 4 será esta recta que he puesto aquí en negro. Voy a ponerle al lado su etiqueta. Y ahora voy a representar la bisectriz del primer y tercer cuadrante. La primera bisectriz la dibujo y sería esta recta azul, cuya ecuación es ¿quién? Igual a x. Pues ¿qué se cumple? Si os fijáis, f de x y su recíproca son simétricas respecto a la primera bisectriz. Y esto no es casualidad, esto se tiene que cumplir siempre. Cualquier función y su recíproca serán simétricas respecto a ¿qué? A la bisectriz del primer y el tercer cuadrante.